aparato reproductor femenino. Bonito, interesante este tema. Pausadamente. El sistema aparato reproductor femenino consta de vagina, el útero. El útero lo vamos a dividir de una manera didáctica solamente en cervix o cuello y cuerpo uterino. Es un solo órgano. Luego, desde el fondo, este es el fondo del útero, acá es el fondo. Del fondo se desprenden a ambos lados trompas uterinas. De las trompas uterinas se acercan bastante, aunque no están unidas, a los ovarios. Hay una buena relación entre trompa y ovario, lo veremos luego, porque el ovario, su función principal va a ser elaborar los óvulos. El óvulo va a tener un tiempo de duración de todo el tiempo del ciclo ovárico, que es paralelo al ciclo menstrual, promedio de 28 días. En el día 28, los folículos ováricos que comienzan a crecer, desarrollarse, van a madurar y formar lo que se denomina, por el cuerpo lúteo después, el folículo de Graf. El folículo de Graf, que es el producto final de la elaboración del óvulo, al madurar el folículo se rompe. Al romperse el folículo de Graf, va a soltarlo al óvulo y lo va a recibir la trompa en esta zona de la trompa uterina que se llama infundíbulo. El infundíbulo tiene como unos deditos, digitaciones. Esto se llama fimbrias. Y entonces el óvulo lo recibe a través del infundíbulo con sus fimbrias y comienza a hacer un recorrido largo para llegar al útero. Miren, acá hay un catalito a ambos lados. Para llegar al útero, en el útero se anida y acá va a crecer ese óvulo para luego ser embrión, luego ser feto y luego nacer. En este trayecto dentro de la trompa uterina, que tiene varias regiones, por ejemplo, esa zona es de las fimbrias del infundíbulo. Esta zona de acá se llama ampolla, y así varias zonas. En la ampolla, en este recorrido que va a ser el óvulo, que ya cayó a la trompa, en la ampolla, que es el tercio externo, todo este es la trompa uterina, un tercio, tercio medio, tercio externo. En el tercio externo, en la ampolla, es donde el espermatozoide va a llegar y va a fecundar a ese ovocito. Muy bien. Entonces vamos a hablar uno por uno. Comenzamos con vagina. La vagina es un tubo de unos 8-9 centímetros de longitud. Tiene un epitelio, tiene una lámina propia, una capa muscular y una adventicia. El epitelio más la lámina propia juntos forman la mucosa. La mucosa entonces tiene el epitelio con un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Ese es el epitelio de la vagina. Y en la vagina también, en ese epitelio, tienen unas células de Langerhans. ¿Recuerdan ustedes en piel cuando vimos células de Langerhans? Células presentadoras de antígenos. Bien, entonces decíamos que la vagina tiene una mucosa conformada por el epitelio y la lámina propia. El epitelio es un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, y donde también hay células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Por debajo del epitelio, y todavía en la mucosa, porque la mucosa tiene dos componentes, epitelio y lámina propia. La lámina propia, este
tejido conectivo, y en esa lámina propia vamos a encontrar dos elementos importantes: fibras elásticas y abundantes vasos sanguíneos venosos, formando un plexo venoso. Este plexo venoso, conjuntamente con las fibras elásticas, van a hacer que esa parte de la vagina sea elástica, que tenga cierta capacidad eréctil, pequeña. Pasamos de la mucosa a la muscular. Las fibras musculares son lisas y que se encuentran en este sector. Por debajo encontramos a la adventicia. Esta adventicia está constituida por tejido conectivo denso, colagenoso, con fibras colágenas, vasos sanguíneos, nervios y adipocitos. Como todas las adventicias son tejido conectivo denso, no laxo, denso, fibroso, con fibras colágenas, vasos sanguíneos, nervios y adipocitos. Todas las adventicias tienen esa característica. Entonces, vamos a hablar solo de la mucosa. La mucosa, aquí se ve toda la vagina, y la mucosa es de aquí a acá, porque acá empieza la muscular. En la siguiente, solo mucosa. Por debajo ya no vemos la muscular. El epitelio estratificado escamoso no queratinizado, lámina propia, miren los vasos sanguíneos venosos, abundantes, fibras elásticas que hacen de esta zona bastante elástica. Ya con mayor aumento, sigamos viendo el epitelio estratificado escamoso, parte de la lámina propia con sus vasos sanguíneos y fibras elásticas. Solo mucosa en esta y en la anterior. Pasamos de vagina, pasamos a el útero. Habíamos dicho que el útero tiene dos componentes: la parte anterior más adelgazada y la parte posterior más ancha, como una pera. Vean ustedes, tiene la forma piriforme, se dice en los textos. El cérvix o cuello uterino, nosotros lo podemos llamar cuello uterino, pero cérvix es el término técnico que sale en los libros. Entonces, aquí es como si este útero lo hayan cortado con tijera así y lo hayan abierto un poco para ver adentro, ¿no es cierto? Entonces aquí esta abertura no existe. Lo que hay es un orificio encerrado por tejido muscular. Ese orificio se llama canal endocervical. Canal endocervical. Este es el canal endocervical que se profundiza, llega incluso al cuerpo. En el cuerpo este pequeño canal se hace una cavidad grande, cavidad endometrial o cavidad uterina. Pero como estamos en cervix, nos quedamos en cervix. Entonces, la parte de tejido tiene un epitelio. Mejor dicho, son dos epitelios que tiene. El epitelio del exocervix, o sea, el cuello, la parte externa, exo o ecto, cualquiera de los dos nombres, ectocervix o exocervix, tiene un epitelio igual que vagina, estratificado, escamoso, no queratinizado, el exocervix. Pero cuando ingresan a esa cavidad del canal endocervical, va a cambiar el epitelio va a cambiar a epitelio cilíndrico simple. El punto exacto, porque hay un punto exacto de quiebre donde se termina el epitelio estratificado escamoso y comienza el otro epitelio, el epitelio cilíndrico simple. Ese punto de cambio se llama zona de transición o zona T. Zona de transición o zona T. Muy bien, ahí se produce lo que se llama la metaplasia escamosa. ¿Qué es una metaplasia? Por definición, metaplasia es el cambio de un tipo de epitelio por otro tipo de epitelio. Y ese cambio, metaplasia escamosa, ocurre en esta zona, un poco entrando hacia la parte interna del cuello uterino, entre el ectocervix, que tiene epitelio estratificado escamoso no queratinizado, y el endocervix, que tiene epitelio cilíndrico simple.
Muy bien, ahora sí vamos a las imágenes. Recuerden, lo que vamos a ver ahora es esta parte. O sea, la parte del ectocervix que está acá y el endocervix que está por acá, ¿ya? Esto lo vamos a ver acá. Ectocervix, por fuera. Epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Endocervix, aquí adentro, dentro del canal endocervical. Epitelio cilíndrico simple. Esta zona de cambio de epitelio es la zona de transición, zona T, donde ocurre esa metaplasia escamosa, ese cambio de epitelio. A la altura del cambio de epitelio, por lo general, no siempre, pero puede haber bastantes mujeres que tengan unos quistes de Nabot. Acá dicen quistes nabotianos, pero generalmente es quistes de Nabot. Estos quistes, ¿qué es un quiste primero? Porque mucho ocurre así, es un casino de muchas chicas, adolescentes, incluso menores que ustedes, que son formaciones, cavidades llenas de líquido claro, transparente, cristalino, o a veces moco como acá, y que están encerrados dentro de un epitelio. Entonces, estos quistes pues, se forman justo en esta zona de transición, pero ya no en el epitelio, sino por debajo, en su lámina propia. Quistes de Nabot conteniendo moco, miren, moco atrapado. ¿Qué moco? ¿De dónde sale ese moco? De unas glándulas que tiene el cuello uterino, glándulas endocervicales, por dentro del epitelio. ¿Y para qué ese moco se elabora? Para lubricar la parte externa. Se lubrica para evitar roces, para evitar laceraciones del epitelio. Es que las glándulas endocervicales son glándulas mucosas que elaboran moco. Muy bien. Entonces, bueno, ya lo que he manifestado hasta aquí, dice la mucosa y el epitelio del cuello uterino cervix presenta una zona T, zona de transición, de un epitelio escamoso estratificado del exo, también llamado ectocervix, a un epitelio cilíndrico simple secretor que secreta moco. En la zona de transición hay una metaplasia escamosa, es decir, un cambio de epitelio que ha provocado la formación de estos quistes de Nabot. Varias cavidades con atrapamiento de moco atrapado. Entonces tenemos acá el exocervix con epitelio estratificado escamoso, endocervix con epitelio cilíndrico simple, son acá, zona de cambio de epitelio, zona de metaplasia escamosa, zona de transición, zona T. Y por debajo de la zona, quistes de Nabot. Acá solo exocervix, porque es un epitelio grueso, estratificado, escamoso, no queratinizado. Dos quistes de Nabot con moco. Exocervix, tenemos acá la capa mucosa. Toda capa mucosa tiene dos componentes, el epitelio y la lámina propia. Zona de transición o zona T, donde el epitelio es estratificado, escamoso, no queratinizado, abruptamente cambia a un epitelio cilíndrico simple. Zona T, tenemos exocervix, endocervix. Uno, exocervix con epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Dos, endocervix con epitelio cilíndrico simple. Tres, estroma. Tejido conectivo. Cuando escuchen estroma es tejido conectivo en vaso sanguíneo. Endocervical. ¿Por qué endocervical? Porque está abajo del endocervix. Acá será estroma exocervical, porque está debajo del exocervix o endocervix. Acá están las glándulas mucosas que elaboran moco para lubricar, para humectar el epitelio, la parte externa del endocervix. Solo endocervix porque es el epitelio cilíndrico simple.
acá no hay un grueso epitelio estratificado. Igual, con mayor aumento, exocervix y glándulas endocervicales con moco en su interior. Y acá el moco se ve muy claro sobre la superficie del epitelio, lubricándolo con estas numerosas glándulas endocervicales dentro del cervix. No confundir glándulas endocervicales con quistes de Labot. Los quistes de Labot son redondos. Las glándulas tienen, miren, estas prolongaciones, como papilas. Ahora pasamos al cuerpo del útero, ya del cuello. Ya hemos hablado del cuello, es decir, del cervix, pasamos al cuerpo. El cuerpo tiene una cavidad más amplia, llamada cavidad uterina o cavidad endometrial. ¿Por qué endometrial? Porque el cuerpo tiene al endometrio en el interior, una cavidad grande, y el endometrio se encuentra aquí, pegado a la superficie externa, el endometrio, y el centro la cavidad. Y alrededor algo más sólido, que es el miometrio. El término metrio, ¿qué significa? Metrio, útero. Por ejemplo, metrorragia, ¿qué significa metrorragia? Hemorragia uterina. Hemorragia uterina. Entonces acá, el metro, vamos a decir que el endometrio es la parte interna del útero. Miometrio es esta parte muscular. Mio es un término que significa músculo, ¿cierto? Miocardio, músculo del corazón. Entonces, miometrio, entonces es la parte muscular del útero. Y tiene un tercer elemento, el perimetrio, que acá no lo vemos, que está alrededor de todo el útero, que es un tejido conectivo. Entonces tenemos acá cavidad endometrial o cavidad uterina, alrededor el endometrio, más afuera la capa muscular, el miometrio, y lo más externo es el perimetrio. El perimetrio es tejido conectivo con vasos sanguíneos, con nervios, adipocitos. Entonces, cavidad uterina, endometrio, miometrio, músculo, y perimetrio por fuera. Entonces vamos a hablar del endometrio, que es una de las partes más fundamentales del útero. En el endometrio suceden todos los eventos del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es, digamos, una sucesión de circunstancias que ocurren para el fenómeno de la ovulación. Ahora lo vamos a ver más o menos con un ejemplo interesante. El endometrio, todos los endometrios tienen un epitelio cilíndrico simple, epitelio superficial. Dentro del endometrio vamos a encontrar glándulas endometriales, pero esas glándulas endometriales van a cambiar según el estadio en que se encuentren del ciclo menstrual. Vamos a poner un ejemplo de un ciclo menstrual. Una mujer joven de unos 25 años que tiene su ciclo menstrual regular, que dura 28 días, que su menstruación dura 4 días. Este es un ejemplo, se puede adaptar a otros, digamos, a otras circunstancias, como otros tiempos. Pero así, en esta mujer entonces regular, 28 días que dura su periodo menstrual, o sea, todo el ciclo menstrual, la menstruación dura 4 días. Bien. El día 1 del ciclo menstrual es el día que esta señorita, inicia su regla. Día 1, día 2, día 3, día 4. 4 días de menstruación. ¿Qué ocurre en la menstruación? Eso ya está programado. Eso se llama apoptosis, muerte celular programada. Ya se sabe que cada mes va a ocurrir lo mismo. Cada mes va a haber una isquemia, va a haber una falta de oxigenación de las células endometriales y de los vasos sanguíneos. Las células endometriales sin oxígeno, entonces van a comenzar
por esta isquemia, falta de oxígeno, van a necrosarse, van a morir las células y se van a descamar, necrosar y van a eliminarse conjuntamente con los vasos sanguíneos que se van a romper, y al romperse un vaso sanguíneo ocurre hemorragia. Entonces la menstruación es el conjunto de sangre que ha caído debido a la ruptura de los vasos sanguíneos, entremezclada esa sangre con las células endometriales que por la isquemia se han necrosado, han muerto y también caen. Pero eso dura 4 días en este ejemplo. El día 5 ya no hay menstruación, pero tampoco hay glándulas, tampoco hay vasos sanguíneos. Entonces comienzan a aparecer nuevas células, nuevas glandulitas, nuevos vasos sanguíneos. A partir de lo poco que ha quedado, siempre quedan unos restos. Ahí comienzan a aparecer. Ese se llama fase proliferativa. Fase proliferativa. Esta fase proliferativa en este ejemplo dura desde el día 5, es decir, los 4 primeros días de menstruación es la fase menstrual, luego viene la fase proliferativa del día 5 al día 14. En esa fase proliferativa predomina una hormona, el estrógeno. En esa fase proliferativa van a verse glándulas, más o menos como estas. Glándulas rectas, con forma tubulares, como túbulos, no son muy numerosas. Y estas glándulas tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, epitelio de la fase proliferativa del día 5 al 14. Y las glándulas, como digo, son rectas, homogéneas, parecidas unas a otras, no son muy numerosas y tienen forma de tubos tubulares. Entonces tenemos acá una imagen del endometrio en fase proliferativa. Miometrio por debajo, que es la que corresponde a músculo liso, zona inferior, y el endometrio presenta un grueso estroma, todo esto es el estroma, contiene glándulas tubulares en forma de tubos, cubiertas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Endometrio en fase proliferativa con glándulas que son rectas, parecidas unas a otras, con forma de tubo, tubulares. Esta es una biopsia de endometrio. Es fácil decir, yo quiero ver tu fase proliferativa, le dice el ginecólogo a la señora. Entonces, 20, 3, 4 días después de tu menstruación. Estoy seguro que le va a encontrar una fase proliferativa porque la menstruación ha sido reciente. Entonces, tenemos fase proliferativa con sus glándulas rectas, tubulares, no muy numerosas, se parecen unas a otras, como homogéneas. Endometrio, fase proliferativa con sus glandulitas endometriales rectas. Y el epitelio siempre va a ser, el epitelio de superficie, siempre va a ser cúbico, simple, mientras que el epitelio de las glándulas en la fase proliferativa será pseudoestratificado cilíndrico. Acá con mayor aumento, esto de acá es una entrada, una pequeña cripta, ¿no? Acá están las glándulas. Esta glándula está así redonda porque el corte no ha sido de esta manera, sino así, solo se ve la parte de adelante. Pero igual son tubulares, son redondas, parecidas unas a otras. Endometrio proliferativo. Este es el surco del mismo epitelio cilíndrico simple, epitelio de revestimiento por fuera, siempre va a ser así. Mientras que el epitelio de las glándulas será pseudoestratificado cilíndrico, glándulas tubulares. Acá también el endometrio proliferativo, las glándulas tubulares se parecen unas a otras, hay pequeñas deformaciones, pero siguen siendo rectas. Esa es una de sus características. Dice, este endometrio consiste en un estroma grueso conteniendo glándulas tubulares recubiertas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico.
Esta imagen muestra al endometrio en fase proliferativa. Endometrio en fase proliferativa inicial, es decir, el día 5 probablemente sea esta foto. Los 4 días anteriores ha habido destrucción del endometrio, sangrado. El día 5 comienzan a aparecer algunas pequeñas glándulas que van a salir desde los restos que han quedado. Dice, después, ¿qué vemos en este dibujo? Este es ovario. El ovario está recubierto por un epitelio celular. Va a estimularse la producción de los folículos. ¿Cuáles son los folículos? Estos folículos que vemos aquí. Comienza con el folículo primordial, es el primero en aparecer. Folículo primordial, que tiene el ovocito en el centro. Este de aquí, en celeste, el ovocito con su núcleo, pero en una etapa muy madura, porque acaba de iniciarse. Se distingue el folículo primordial porque tiene alrededor un epitelio plano simple. Plano simple. El folículo primordial comienza a crecer y pronto cambiará a folículo primario. Primero es el primordial, segundo es el primario. Primario unilaminar. El folículo primario unilaminar tiene en el centro su ovocito con su núcleo y ese epitelio que era en el folículo primordial plano simple se convierte en un epitelio cúbico simple. El folículo primario unilaminar, porque tiene una sola capa de células cúbicas, luego se convertirá en un folículo primario multilaminar. No tendrá una sola capa de células cúbicas, sino varias, 2, 3, como acá, hasta 4 capas de células cúbicas que tenía uno en el primario unilaminar. En el multilaminar tendrán varias capas más. Estas capas en el folículo primario multilaminar van a convertirse en este periodo, se van a llamar células de la granulosa. Células de la granulosa. Y además, el ovocito va a elaborar un refuerzo alrededor de su ovocito. Va a elaborar la zona pelúcida. Zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? Es una membrana delgada, pero resistente, muy resistente, que cubre y protege al ovocito. Entonces tenemos acá el folículo primario multilaminar, que pasará a ser folículo secundario, cuya novedad acá será la formación de una cavidad llamada antro, y en ese antro habrá un líquido antral, y en ese líquido antral habrán nutrientes. Los nutrientes serán glucosa, aminoglucanos, proteínas, serán progesterona, entre otros. El folículo secundario pasará a ser ahora folículo terciario, que tiene 4 nombres. Folículo terciario porque proviene del secundario. Folículo preovulatorio porque está a punto de ovular, es decir, de salirse el ovocito de este folículo. También llamado folículo maduro o folículo de Graaf. Lo llamaremos maduro o de Graaf. A veces lo llaman terciario porque saben que viene del secundario. Es el último paso. Entonces los pasos son los siguientes, repitiendo rápidamente. Gracias a la hormona folículo estimulante, cada mes se van a formar primero los folículos primordiales con su epitelio plano simple. Luego, pronto, pasarán a ser folículos primarios unilaminares, pero el epitelio cambia a cúbico simple. El folículo primario unilaminar seguirá creciendo, desarrollándose para formar el folículo primario multilaminar con varias capas de
células, estas capas se convertirán en células de la granulosa, además que el ovocito creará una capa protectora del mismo ovocito llamada zona pelúcida. Luego viene en el folículo secundario. El folículo secundario tiene todo lo que tiene el primario, pero se le agrega una cavidad llamada antro. Ese antro contiene líquido antral con nutrientes. Entonces acá tenemos el folículo terciario, maduro, folículo de Graf. Encontramos el ovocito siempre en el centro, ya maduro, listo para que se rompa este folículo de Graf, para que se suelte este ovocito y caiga a la trompa, como ya le hemos hablado hace un momento. Alrededor, las células de la granulosa. Estas células de la granulosa rodean todo el folículo. Cuando se coloca esta célula de la granulosa por debajo del folículo, esta zona se llama cúmulos o óvulos. Cúmulos o óvulos. Y cuando estas mismas células de la granulosa rodean el folículo, se llamará corona radial. El antro acá es una cavidad con líquido. Este líquido antral tiene, ya hemos dicho, glucosaminobucanos, progesterona, tiene proteínas, etc. Bueno, seguimos. Cuando se rompe ese folículo de Graf, se suelta el ovocito, cae. ¿Dónde cae? A la trompa. Pero ¿qué hacemos con este folículo de Graf que ya terminó su función? Su función era terminar de madurar el ovocito y soltarlo el día 14, día de la ovulación. Todavía se aprovecha sus células de la granulosa y otra célula que se llama teca interna para convertirse en cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es el producto de la desaparición del folículo de Graf, que ya cumplió su función, ya soltó su ovocito. Recupera las células de la granulosa y la teca interna y forman el cuerpo lúteo. ¿Y para qué sirve el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo tiene dos caminos. Si ha habido fecundación del ovocito a través del espermatozoide en el tercio externo de la trompa uterina, es decir, en la ampolla de la trompa, periodo de fecundación, este cuerpo lúteo va a durar 3 meses, primer trimestre del embarazo. ¿Y qué va a hacer? Va a elaborar progesterona. Pasan los 3 meses, ya degenera. ¿Y en qué se convierte? Cuerpo albicans, que es una cicatriz. Terminó el cuerpo lúteo en 3 meses si es que ha habido fertilización, fecundación. Y si no ha habido fecundación, que es la mayoría de las veces, entonces el cuerpo lúteo dura muy poco tiempo, días, y se convierte rápidamente, degenerándose también en cuerpo. Bueno, eso es lo que más o menos ocurre. Todo en la corteza del ovario. Entonces acá tenemos el ovario con su epitelio cúbico simple, que corresponde a epitelio germinativo. Debajo del epitelio vamos a encontrar la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso, fibroso, para darle protección a toda la circunferencia del ovario. Y dentro ya hemos hablado de los folículos en diferentes estadios de desarrollo, comenzando con los folículos primordiales, con su epitelio plano simple, los folículos primarios unilaminares con su epitelio cúbico simple, y así, ¿no? Acá se repite, no hay más folículos, o sea, hay más folículos, pero son entre primarios y primordiales. Acá igual, tenemos acá el epitelio germinativo, que es el epitelio cúbico simple, y debajo la túnica albuginea. Todo es corteza, porque solo en la corteza encontramos a los folículos. La médula no va a tener folículos, solo vasos sanguíneos, nervios. Este es el ovocito con su núcleo. Este es un folículo primario. ¿Por qué es primario? Unilaminar, porque es su epitelio cúbico simple. Y los primordiales, plano simple, aplanadas son las núcleos, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. Folículo primordial, epitelio plano simple. Y con el ovocito. Siempre el ovocito desde el principio está.
desde la primera aparición del folículo primordial. Acá tenemos un folículo primario multilaminar que ya hemos visto que va a formar células granulosas alrededor. Estas células granulosas van a elaborar progesterona, van a elaborar esteroides, van a elaborar estrógenos. Y también en este folículo primario multilaminar comienzan a aparecer, miren, esta zona de acá. Esto se llama zona pelúcida, capa protectora del ovocito. Dice que en el folículo primario multilaminar, estamos hablando de esto, posterior al folículo primario laminar, las células foliculares cúbicas forman dos o más capas y reciben el nombre de células granulosas o células de la granulosa, formadoras de estrógenos y de progesterona, y su proliferación depende de una proteína, activina. Esta proteína activina va a hacer que proliferen las células granulosas. ¿Quién la produce? El mismo ovocito. Activina. Folículo primario multilaminar, zona pelúcida. Desde la zona pelúcida alrededor. Porque esto acá se llama corona radiada. Que la corona radiada es la misma célula granulosa, pero que rodean en toda la circunferencia del ovocito. Esta zona pelúcida es una membrana que envuelve y protege el ovocito y tiene glucoproteínas, ZP, zona pelúcida 1, zona pelúcida 2, zona pelúcida 3, secretada por el ovocito. Elabora su propia zona pelúcida ovocito. La SP3, la zona pelúcida SP3, es la que va a enfrentar al espermatozoide. El espermatozoide tiene en su cabeza, o sea, el espermatozoide tiene tres regiones: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza del espermatozoide tiene un componente que se llama acrosoma. El acrosoma tiene una gran capacidad, como pocos, de poder romper la zona pelúcida, aparte de romper la corona radiada, para poder penetrar a el ovocito y fecundarlo. Y penetra a la ZP3, zona pelúcida 3. El folículo secundario tiene las mismas características, pero que se le añade el antro, que es una cavidad, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, este es un folículo secundario con su zona pelúcida, con sus células de la granulosa. Estas células tienen una membrana basal que soporta las células. Este es la corteza ovárica y dentro el antro. El antro es la cavidad. Ese antro, todo esto de acá es antro. O sea, este es el folículo, ¿recuerdo? A ver, vamos a ver el folículo anterior. Este folículo anterior, con su célula de la granulosa. Este folículo va a estar a partir del folículo secundario dentro de una cavidad, que es el antro. Este es el antro del folículo de Graf. Por fuera, corteza, ¿ven? Porque solo la corteza tiene los diversos folículos. Entonces, el antro es una cavidad. Acá nos vemos el folículo. Este es un cuarto, ¿no es cierto? Miren, esta es la cuarta parte. Es como una torta dividida, una pizza dividida en cuatro. Esta es la cuarta parte. Todo el resto está por ahí. En una de las partes vamos a ver el folículo. Hemos hecho el ovocito, el ovocito, porque este es parte del folículo. ¿De acuerdo? Una cuarta parte del folículo y el ovocito está por acá flotando en este líquido del antro. También en esta zona del folículo secundario se van a formar dos estructuras a partir de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a hacer que las células de la corteza, de la región del estroma de la corteza, elaboren dos estructuras: teca externa, teca interna. La teca externa va a formar fibras
de tejido conectivo, de soporte, de sostén. Mientras que la teca interna tiene dos elementos. Primero, que forma vasos sanguíneos capilares, y segundo, esto es importante, la teca interna. La teca interna nunca va a entrar la teca interna aquí a la zona de la granulosa. Son células de la granulosa, todas estas, porque ya estamos en el folículo. Y el ovocito está por acá, que no lo vemos, ya lo vamos a ver luego. Entonces, ¿qué hace la teca interna? Vamos a ver, acá también es teca interna, acá también es granulosa. Lo mismo que acá, teca interna y granulosa. Acá, como está más engrosada, lo vamos a ver mejor. La teca interna elabora un andrógeno. Tiene capacidad para elaborar andrógenos. ¿Qué andrógeno elabora la teca interna? Androstenediona, conocido por ustedes. La teca interna elabora el andrógeno androstenediona. Ese andrógeno va a penetrar hacia la granulosa. La granulosa lo recibe, esta vez con una enzima, la enzima aromatasa. La enzima aromatasa se junta con el andrógeno androstenediona que acaba de entrar desde la teca interna. Al juntarse la enzima aromatasa con la androstenediona van a formar un estrógeno, el estradiol. Ese estradiol, que es un tipo de estrógeno, va a ser de aquí en adelante fundamental para el crecimiento y desarrollo del embrión. Tenemos entonces acá las células de la teca interna. Tienen sus células. ¿Qué van a elaborar? Un andrógeno. ¿Qué andrógeno? Androstenediona. Esa androstenediona va a entrar aquí a las células de la granulosa, que van a elaborar en ese momento una enzima aromatasa que va a reaccionar la aromatasa con la androstenediona y formar estradiol. Nuevamente, las células de la teca interna ovárica producen una hormona androgénica, androstenediona, la cual penetra dentro de las células granulosas, donde la enzima aromatasa convierte al andrógeno, androstenediona, a un estrógeno. ¿Qué estrógeno? Estradiol, que es fundamental para el crecimiento, desarrollo y función reproductiva. Una lámina basal esta lámina basal separa la teca interna de la granulosa. Cúmulos óforos, ya hemos dicho que cúmulos óforos es la misma célula granulosa que da una vuelta al folículo, pero que se colocan debajo del óvulo, del ovocito, y la corona radiada alrededor del ovocito. Ya tenemos el ovocito, su núcleo y su zona pelúcida. Acá se ve muy bien. El folículo rodeado por granulosa. La granulosa, cuando se pone por detrás del ovocito, se llamará cúmulos óforos. La granulosa, cuando rodea el ovocito, se llamará corona radiada. El ovocito cubierto por su zona pelúcida. Este es el antro, esta cavidad. Aquí se encuentra el ovocito. Dentro de la cavidad se ha formado desde el folículo secundario y sobre todo acá el folículo de grado. Este antro tiene líquido. Este líquido contiene nutrientes. Los nutrientes son glucosa, glucanos, proteínas, glúcidos. Tenemos también progesterona, folículo de grado con su ovocito y su núcleo, ovocito y núcleo. Algunas estructuras, como esto como para examen. G, ¿qué significa? Granulosa. CR, corona radiada. CO, cúmulos o óvulos. También es parte de la granulosa. La teca interna está por acá, con esa combinación que hemos hablado, que va a hacer ingresar aquí a la androstenediona para que esta célula granulosa
elabore la enzima aromatasa y se convierta en esa unión de la enzima aromatasa con el andrógeno iona convierta en estrógeno, el estradiol. Cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. ¿Qué es? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Cuando el folículo de Graf cumple su misión, y en el día 14 se produce la ovulación, ese folículo de Graf ya no tiene una función. Sin embargo, se puede rescatar de algunos componentes, como son las células de la granulosa y la teca interna. Juntos, teca interna y célula granulosa lútea van a formar el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, son sinónimos. Amarillo, lúteo, lo mismo. Este cuerpo lúteo entonces está conformado por esos restos del folículo de Graf, que ya no está en funciones hasta el otro mes que se vuelve formado. Muy bien. Entonces, cuerpo amarillo y cuerpo lúteo se produce luego de la ovulación, que está formado por células de la granulosa luteínica y células de la teca interna luteínica del folículo de Graf. Cuerpo lúteo, con sus células lúteas. Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo consiste en células que han quedado como restos del folículo de Graf y que se han especializado para sintetizar testosterona. Eso es lo que hace el cuerpo lúteo, mientras haya embarazo. El primer trimestre del embarazo, el cuerpo lúteo va a administrar progesterona al embrión. Luego el tercer trimestre ya involuciona y se convierte en cuerpo albinas. El cuerpo lúteo está formado por la reorganización de células de la granulosa y las células de la teca interna luego de la ovulación. Cuerpo lúteo, células. Cuerpo albicans, la cicatriz, producto de la degeneración del cuerpo lúteo en sus dos fases, o inmediatamente después de la menstruación, es decir, cuando no hay embarazo, o si hay embarazo 3 meses después. Al final de cada ciclo menstrual, después del primer trimestre del embarazo, este cuerpo lúteo degenera, involuciona y se forma una cicatriz fibrosa llamada cuerpo albicans. Cuerpo albicans, también pregunta de examen práctico. Folículos atrésicos. ¿Qué es una atresia? Una atresia es un tejido, un órgano, que nació, creció, se desarrolló, pero su desarrollo no terminó, se quedó a mitad de camino, no culminó su periodo de desarrollo. Es una atresia, muy diferente a la atrofia. La atrofia es cualquier tejido, cualquier órgano que tuvo su desarrollo completo, tuvo su buen momento de apogeo, pero luego con el tiempo, o por una razón secundaria, comienza a perder sus funciones, pero tuvo su momento. Pero en cambio, el cuerpo atrésico, cualquiera que sea, nunca terminó de desarrollarse. Y eso ocurre con los folículos atrésicos, que se crearon en el camino. Los folículos atrésicos son los folículos que degeneran antes de la ovulación, aunque dicen que algunos pequeños no degeneran de todo, pueden formar algunas cantidades de años. Entonces, folículos atrésicos. Pasamos a mama para terminar nuestra clase. Acá son pocas diapositivas. Bueno, la mama es una glándula doble. Tanto varones como mujeres tienen mama, y tanto tienen los varones que se dice que entre el 22% de los cánceres de mama de los varones. O sea, es una mama atrófica. La mama está entre la segunda y sexta costillas, sobre varios músculos, sobre todo el pectoral mayor, en la pared torácica, y está formado por dos componentes: el parénquima y el estroma. El parénquima contiene lobulillos mamarios,
dentro de cada lobulillo mamario numerosos acinos glandulares mamarios. Los acinos glandulares mamarios son los que elaboran la secreción láctea. Aparte, cada lobulillo tiene en su interior un conducto intralobulillar. Se juntan varios conductos intralobulillares y forman un conducto interlobulillar parecido a lo del páncreas. Y por último, hay unos conductos más grandes que son los conductos galactóforos, que son los que recogen la secreción láctea de todos los lobulillos para llevarlos al pezón. Estos conductos galactóforos pueden variar en número, ¿no? Se dice que entre 4 y 18, pongamos entre 6 y 10, que son los más comunes, conductos galactóforos. Eso es el parénquima. Entonces, parénquima tiene 3 elementos. Tiene los lobulillos, los acinos y los conductos. Mientras que el estroma, que es un tejido conectivo, todo estroma es un tejido conectivo, con vasos sanguíneos, nervios. Está conformado efectivamente por un tejido conectivo denso, fibroso, colagenoso, entre los lobulillos y abundantes adipocitos. Abundantes adipocitos. La glándula mamaria es un órgano glandular secretor contenido, bueno, se ha hablado ya de parénquima, lobulillos acinos glandulares, el estroma, tejido conectivo denso y adipocitos. Ahora tenemos este es un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Los lobulillos tienen en el centro, miren acá se puede ver un conducto intralobulillar, un conducto intralobulillar denso. El estroma con tejido conectivo denso, fibras colágenas y adipocitos, abundantes. La mama puede dividirse en 2 grandes grupos, mama activa y mama inactiva. La mama activa solo está presente durante el periodo de gestación y lactancia. Todo el resto del tiempo es inactivo. Entonces tenemos algunas estructuras: estroma con tejido conectivo denso y tejido adiposo. Acá dice blanco. Bueno, las personas, seres humanos, tenemos tejido adiposo blanco. Hay otro tejido adiposo pardo que tienen los animales, pero también los recién nacidos pueden tener ese tejido adiposo pardo, que no es tan blanco, sino es más oscurito, pardo. Entonces tenemos acá mama activa. Su actividad es inducida por la secreción de las hormonas estrógenos y progesterona. Así tenemos acá los lobulillos y dentro los acinos. Dentro de cada lobulillo los acinos. Y cada lobulillo tendrá su conducto intralobulillar. Conducto intralobulillar viene con su secreción en el centro. O sea que es una mama activa. La mama inactiva tiene todo, pero en mucho menor cantidad, más pequeño. Gracias a los estrógenos y progesterona es que la mama crece en volumen, pero interiormente también aumentan los lobulillos, aumentan los acinos, aumenta el tejido conectivo, aumentan adipocitos. Gracias a estas 2 hormonas. Conducto intralobulillar, dentro del lobulillo, los acinos dentro del lobulillo, es un acino por ejemplo, tejido conectivo denso. Acá es importante decir lo siguiente: tejido conectivo denso entre los lobulillos, pero los lobulillos también tienen su tejido conectivo. Dentro del lobulillo el tejido conectivo ya no será denso, sino laxo. El lobulillo tiene tejido conectivo laxo, mientras que el tejido conectivo denso está en toda la mama, pero por fuera de los lobulillos, entre los lobulillos. Este es un lobulillo y otro lobulillo, como tejido conectivo denso está por acá. Más cercano todavía, tenemos acá un lobulillo
con su conducto intralobular y tejido conectivo. Acá el tejido conectivo es laxo. ¿Por qué? Esta es la parte interna del ovulillo, esta es la parte interna del ovulillo. Conducto intralobular, tejido conectivo laxo, dentro del ovulillo. Aparte que tenemos otras células mioepiteliales alrededor de cada lobulillo y alrededor de cada acino van a presentarse unas células, mitad epitelio, mitad músculo, fibras musculares y epitelio juntos en una sola célula, células mioepiteliales. Su función va a ser la parte de fibra muscular se contrae de tal manera que al contraerse la secreción láctea se impulsa hacia afuera, sale con mayor fluidez gracias a estas células mioepiteliales que se encuentran alrededor de los conductos y alrededor de los acinos que están en el interior. Acinos mamarios, este es un conducto y estos son los acinos. Miren, este acino se parece a un acino de páncreas, son células acinares, una luz en el centro, las células con sus núcleos, que son los que elaboran la secreción láctea de los acinos mamarios. Vemos acá un acino, tiene su luz, tiene el epitelio cilíndrico simple, son los núcleos basales. Y por fuera, células mioepiteliales que se contraen para que la secreción elaborada por estas células acinares salgan con mayor fluidez. Los lobulillos, los acinos y los canalículos, es decir, los conductos mamarios, están tapizados por un epitelio cúbico simple o también, en vez de simple, puede llamarse monoestratificado, un solo estrato. Los mioepitelios alrededor son células epiteliales unidas con fibras musculares lisas, están situados por debajo de los epitelios glandulares. Los mioepitelios intervienen en la actividad secretora con la contracción de las fibras musculares que tienen estos mioepitelios. Algunas estructuras, por ejemplo, esta puede venir en el examen, que señala, bueno, este es un conducto, ¿ya? Este conducto tiene incluso secreción láctea en su luz. Acá hay unas flechas cortas. Estas flechas cortas están señalando las células del conducto, células ductales, las que van a elaborar la secreción. Cabeza de flecha, ¿qué señalan? Células mioepiteliales, las que van a inducir a las células ductales a elaborar y sacar su secreción láctea con mayor fluidez. Flechas largas, delgadas, fibroblastos, formadoras de fibras. ¿Qué fibras? Colágenas. Asteriscos, fibras colágenas, largas, ondulantes, gruesas, fibras colágenas. Flecha larga, gruesa, un vaso sanguíneo. Arteriola, incluso con dos hematíes. Glándula mamaria TDLU. ¿Qué significa TDLU? Unidad lobulillar y ductal terminal de la mama. Unidad lobulillar ductal terminal de la mama. ¿Qué es? Es la conjunción entre un lobulillo mamario con sus acinos dentro y un conducto mamario intermedio, es decir, ni muy pequeño ni tan grande como los galactóforos. Siempre los lobulillos van a drenar su producto secretado, leche, hacia un conducto, y esto se llama unidad lobulillar y ductal terminal de la mama. ¿Pero por qué es tan importante? Porque la gran mayoría de los cánceres de mama se producen o en el epitelio de los conductos, carcinoma ductal de la mama,
o en el epitelio de los lobulillos, de los acinos y lobulillos, que se denomina carcinoma lobulillar de la mama, un gran porcentaje. Dice así: esta microfotografía muestra una unidad ductal lobulillar y terminal de la mama, la cual es la unidad estructural y funcional de la mama. En esencia, un conducto terminal, flecha, conducto terminal, ¿de acuerdo?, del sistema de conductos de la mama se une a una colección de pequeños acinos que están conformando el lobulillo, lo que produce leche para ser descargada por conductos. Muchos cánceres, la gran mayoría, crecen de las células de los TTLU, estas células de los conductos, carcinoma ductal de la mama, o de las células de los acinos, carcinoma y de los acinos y lobulillos, carcinoma lobulillar de la mama. Acá lo mismo, dice acá lo mismo, tenemos aquí con la flecha un conducto y las cabezas de flecha señalan muchos de los lobulillos que están alrededor, formando esta unidad lobulillar ductal terminal de la mama. Y esta es la última. Este es un conducto galactóforo, que son los conductos ya que van a llegar hasta el pezón, que son un poco largos y son gruesos. La última parte del conducto galactóforo, que es un conducto galactóforo, pero en su porción final se llama seno lactífero. Este seno lactífero es grueso, amplio, y tiene casi siempre en una mujer lactante, tiene leche para ser descargada a través de la succión del bebé, este es el pezón. Entonces, además de que tiene ya leche lista para ser descargada, el seno lactífero, ya he dicho que la parte final del conducto galactóforo, además, va a tener en su superficie fibras musculares lisas. Sí, ya hemos hablado de que su presencia en estos conductos, en muchas de estas estructuras, va a hacer que la contracción de las fibras musculares lisas, en este caso sobre el conducto galactóforo en su parte final, que se denomina seno lactífero, son contracciones que van a hacer que se descargue más fluidamente la secreción blanca. Eso es lo que me dice por acá. Muy bien, ya vemos esta presentación, casi a la hora señalada. No sé si tendrán alguna pregunta. El examen sería